noches, sean bienvenidos a una edición más de la información. 2 minutos de las 20 horas, 34 grados de temperatura. Qué calor que hace y qué caliente está el ambiente en Paraguay, porque desde mañana hay movilizaciones anunciadas por diferentes sectores sobre esto que es tan importante. Estamos hablando de modificaciones que van a tener que ver con la vida del paraguayo. Uno llega a una edad y le empieza a importar la jubilación. A partir de los 40 años, 50 años, uno empieza a pensar en lo que va a ser su vida cuando deje de trabajar y pase a los cuarteles de invierno para hacer otras actividades, quizás disfrutar de la familia, de los nietos, del viaje, de acuerdo a lo que uno tiene la posibilidad de empezar a vivir después de toda una vida de trabajo. Porque si bien son 30 años de aportes al Instituto de Previsión Social para la Jubilación o alguna caja jubilatoria, el trabajo empieza mucho antes. Yo estaba hablando con el doctor Jorge Rodas, que va a estar con nosotros hoy como invitado, y él empezaba muy joven a trabajar. A ver, si yo empiezo a pensar en el primer trabajo que tuve, en una herrería a los 12 años, entonces la vida laboral, por lo menos de alguna parte de la generación de este país, empezó muy temprano. Empezó lustrando botas, empezó trabajando en una ferretería, en una herrería, en un taller, en una empresa de herrería, como es mi caso. Entonces la vida laboral no es 30 años, probablemente sea 40, 50 años, y uno merece disfrutar. Pero ¿qué está pasando? Hay un default moral, decía el doctor Jorge Rodas ayer en estas intervenciones que tuvo y que nosotros pudimos ver. Entonces tenemos que bajar sobre la mesa esto, porque aparte del default moral, está este default económico que hace que se toque este tema. Va a estar con nosotros en piso el doctor Jorge Rodas, va a estar vía Zoom con nosotros el ex senador, el doctor Hugo Estigarribia, quien también ayer estuvo compartiendo. Y bueno, empezamos entonces a hablar de este tema. Doctor Jorge Rodas, buenas noches y sea bienvenido a la información una vez más. Gracias por estar con nosotros, doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Buenas noches, Cristian, y a los televidentes, un gusto siempre estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, doctor Jorge Rodas, las imágenes que tenemos en pantalla corresponden a un conversatorio. Poneme en pantalla completa si podés, Dire. Estaba el doctor Hugo Estigarribia, estaba el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, estaban representantes de las fuerzas militares, estaban representantes también del sector docente. ¿Qué es lo que se vivió ayer en el Círculo Paraguayo de Médicos que convocó a tanta gente a través de la plataforma Zoom, Facebook y YouTube, donde había un montón de gente conectada hablando de este tema, doctor, que hoy te trae acá también? Naturalmente, Cristian, y a todos los que nos están viendo, este tema es de preocupación y diría también de angustia social en este momento por esta conducción improvisada de la reforma de la caja fiscal. Estamos afectados todos los profesionales que hemos cumplido correctamente con la Constitución Nacional y con la normativa vigente después de tantos años, que acá cuando vamos terminando y posiblemente cuando nuestra producción laboral ya va disminuyendo, nos avisan de que nuestro haber jubilatorio o la caja del haber jubilatorio está vacía. Y creo que esa es la impresión que tenemos, la preocupación, y por eso que hoy es una fecha importante que tenemos que todos juntos ponernos de acuerdo y mañana presentarnos ante el Parlamento y en primer lugar buscar de que se postergue el tratamiento del proyecto de ley de la reforma fiscal, en primer lugar. Doctor, en primer lugar, estás hablando de lo que vos crees que tiene que pasar, que se suspenda, que se aplace y que todos los sectores puedan ser convocados para hacer un gran diálogo nacional sobre este tema. ¿Cuáles son las perspectivas que tenés? Porque vos no solamente estuviste ayer como presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, sino que estuviste nucleando a un abogado súper reconocido que fue senador de la Nación, el doctor Hugo Estigarribia. Estuvieron gremios docentes, estuvo el Círculo de Obstetras del Paraguay también presente en tu reunión. O sea, ayer te tocó encabezar un poco varios sectores, no solamente el sector médico. Estás pidiendo
en representación de varios sectores, porque es lo que te toca hoy liderar, que se aplace para un gran diálogo. Hablas del primer punto. ¿Qué perspectiva tenés con relación a esta primera propuesta que bajás sobre la mesa y que incluso incluyó una carta dirigida al presidente de la República que se metió por mesa de entrada el día lunes? Y como ciudadanos llamamos a una reflexión dirigencial en este momento, empezando el pedido concreto al presidente de la República, a los parlamentarios, para que reflexionen y no improvisen. No se puede una reforma de la caja fiscal de la noche a la mañana y improvisadamente tratar de reformar, porque eso no va a tener, por una parte, la legitimidad social y por otra parte, en muy poco tiempo es probable que las consecuencias de esta decisión desacertada sean peor que la que estamos en este momento enfrentando. Entonces, creo que el pedido unánime en este momento a los parlamentarios, porque no es solamente de un gremio, de todos los gremios afectados, los docentes que estuvieron en el día de ayer intercambiando, los médicos, todos los profesionales, inclusive miembros de la justicia, también se manifestaron en el mismo sentido. Nadie, cualquier ciudadano va a entender perfectamente de que en el tiempo se debe ir reformando cualquier propuesta en fin, vigente. Eso el tiempo nos dice de que hay que ir cambiando, pero por eso nosotros no estamos en desacuerdo que se reforme, pero no de la manera, la metodología utilizada en forma improvisada, y parece ser de que el espíritu es parchear solamente, es decir, una improvisación que apunta a parchear, porque hoy, por lo que vimos en los medios por lo menos, el referente del Parlamento empiezan de alguna manera a plantear propuestas diferentes al Ejecutivo, como buscando de alguna manera hablar de cambio, pero son cambios que absolutamente no tienen sustento, primero técnico. Debe tener un sustento técnico cualquier cambio, debe tener algún datos como para decir... Se trabajó en base a esto por lo menos, ¿verdad? Se trabajó en base a esto, la edad, ¿por qué motivo? Y voy a poner el caso nuestro. Ajá. Nosotros completamos nuestra formación académica aproximadamente a los 24 años. El que hizo la primaria, en mi tiempo, educación inicial, primaria y secundaria, 12 años más 6 años de grado, tiene que hacer la especialización, que consiste más o menos en 5 o 6 años, una especialidad y una subespecialidad. Es decir, orille los 30 años para empezar a producir, a trabajar con un servicio, con una calidad de servicio aceptable, en el caso nuestro, servicio médico. Y de ahí sumando 30 años llegamos a los 60 años. Encima, doctor, sobre el punto nomás te quiero interrumpir. Hay algo que me hizo mucho ruido y realmente me pongo en tu lugar. Vos sos cirujano. Sí, señor. Vos ya a partir de cierta edad ya no operás más 7, 8 horas de corrido, las 2 horas que vos estás parado, ya te cansás, doctor. Ya hay un desgaste del cuerpo. Estamos sumando esa vida que vos decís que empieza a partir de los 30 años sin parar, porque ahí es sin parar. Son guardias 24 horas, vos no solamente cubrir en un sanatorio, salí de una guardia, te vas a descansar 6 horas, después te vas a otro. O sea, realmente uno aporta para poder disfrutar en algún momento de la vida. No sé si en un medio como este se puede decir, pero yo le voy a contar lo que nosotros percibimos cuando estábamos iniciándonos en la profesión a ejercer. Le vimos a nuestros profesores, que en mi tiempo los profesores eran referentes no solamente en la disciplina, referentes en la ética. En la moral también. En la moral también. Y verle a tu jefe en una tarea ya con ciertas limitaciones, hay una sensación de lástima interna que uno sostiene, que no, de ninguna manera se puede exteriorizar, porque estamos tratando de un profesor que te enseñó en todas las dimensiones de la vida. Es decir, hay que aceptar únicamente de que al ir acumulando juventudes vienen
vienen los resultados de los atropellos de bache de la vida, y entonces no hay otra forma. Un cirujano que opera a los 80 años no puede controlar su pulso. Es decir, cuando tiene que hacer una incisión quirúrgica correcta, no se le puede pedir que controle el pulso a esa edad. Es decir, alguien lo pensó, por lo visto que nuestros pasados fueron mejores, porque alguien lo pensó de que al llegar a los 60, pues lo que me preguntaste, tiene menor rendimiento. Yo personalmente le digo, que ya tengo también mi juventud acumulada, no es lo que anteriormente días enteros pasaba operando, cirugía de 6 a 8 horas. En este momento, con 2 o 3 horas de cirugía, ya empiezo a sentir el calcáneo y astrágalo. Hay 2 huesos ahí en el talón que cuando vos te parás mucho empieza a molestar. Duele la espalda. Entonces, vos recorriendo ya. No podés estar sudando en una herida operatoria. Es decir, estoy dando un ejemplo posiblemente muy simple. Pero para que la gente entienda, está espectacular. Para que la gente entienda. Es decir, nosotros creemos los médicos que con los 30 años que aportamos, porque empezamos a aportar a los 30 años de edad más o menos, y a los 60 años, realmente nos merecemos el júbilo, la jubilación del júbilo. Es decir, le entregamos mensualmente nuestro aporte a quien tenía que invertir ese aporte. Vamos a suponer que yo haya aportado 10 millones de guaraníes en todo el trayecto, vamos a decir, laboral que tengo. No es lo mismo 10 millones de guaraníes de ese momento con lo de ahora. Claro. Por eso nosotros, engañados inclusive, porque nos dijeron de que se iba a invertir ese fondo para que cuando lleguemos a la jubilación podamos de esa renta, todo lo que nos resta de la vida, poder tener nuestro respaldo, vamos a decir, de lo que habíamos aportado. Esto no es ningún favor ni ningún regalo de la jubilación. Esto es parte de nuestro salario que nos correspondía a nosotros en el momento activo y que en este momento ellos tenían que haber invertido con ese concepto, y que nosotros tenemos todo el derecho sin pedir absolutamente ningún favor y absolutamente ningún regalo de nadie. Doctor, finalmente ustedes ayer tuvieron este encuentro tan importante a nivel nacional, porque yo participé, estuve viendo, se conectaban de todo el país. ¿Qué es lo que van a bajar sobre estos gremios, sobre el Círculo Paraguayo de Médicos, sobre las obstetras, sobre los docentes, sobre los militares? Mañana, ¿qué hacen? ¿Cómo se movilizan? ¿Qué exigen? Hablaste ya del primer punto, que es suspender por un tiempo, hacer un gran debate y diálogo nacional para poder hablar de una reforma fiscal que sea realmente acorde a las necesidades y a las exigencias también de la gente, porque vos pues estás exigiendo algo que vos aportaste, no es que vos le estás pidiendo que te regalen. Entonces, ¿cuál es el segundo petitorio que tienen ustedes? Sí, lo que sería la fase técnica nacional. ¿Qué eso es? La fase técnica realizada por el Ministerio de Economía en este momento es una fase técnica interna. Ajá. Es decir, sus expertos habrán estructurado de esta manera el proyecto de ley. Sin embargo, necesita eso la legitimación social. Es decir, cuando ellos plantean, en este caso de los médicos, modificar, debería de escucharle a los médicos por qué motivo más de 30 años no pueden estar laborando. Esa es la fase técnica, validar socialmente el proyecto como para que llegue a la fase política, que es el Parlamento, y ahí se pueda darle el enfoque político previamente lo técnico. Eso es lo que nosotros planteamos en todo momento, y como este proyecto no tiene esa fase, lo que pedimos es de que se postergue su tratamiento. Inclusive le pedimos al presidente de la República que retire el proyecto y vuelva a presentar una vez que se haya consolidado lo que acabo de señalar. Entonces, doctor, forma parte de cualquier proyecto de ley, se hace una convocatoria abierta para que la gente venga y participe en una audiencia pública.
naturalmente, y antes inclusive, cuando uno va a la audiencia pública ya prepara su propuesta. Desde su gremio, desde su posición. Desde su posición. Entonces, eso deben escuchar nuestros representantes y cotejar, por lo menos decimos con eso, de que se legitima socialmente el proyecto de ley. Entonces, lo de mañana, creo que hay una unanimidad. Eso sí puedo asegurar, de que este gobierno, por primera vez yo escucho que tienen unanimidad en la ciudadanía, pero lastimosamente en contra del proyecto. Sí. Doctor, entonces ustedes en primer punto llegan a la cancha y dicen, señores, vamos a agarrar la pelota, vamos a bajar, vamos a esperar que empiece el partido, que se organice la hinchada, que se organice el equipo técnico y vamos a hablar. En segunda medida dicen, bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio, vamos a ponernos a hablar de cuál va a ser la estrategia que vamos a usar. Y el tercer punto, ¿cuál es, doctor? ¿Y cuántos puntos tienen? Y eso debe volver naturalmente al escenario, es el trayecto al escenario político, y ahí va a haber una discusión política, naturalmente, en donde seguramente o indirectamente también la ciudadanía participa, para después de eso decir, vamos a promulgar esta ley modificada, y va a ser la primera vez que gobierno con ciudadanía trabaje como debe ser. En un país subdesarrollado como el nuestro, ¿cómo es posible que no podamos entre 6 millones de habitantes ponernos de acuerdo? Nosotros no somos apenas barrio de de Río de Janeiro, que tiene el triple de habitantes. ¿Cómo es posible? Y por sobre todas las cosas, una reflexión a nuestros políticos. Cuando se aferran, imagínense en el privilegio que tienen en este momento, donde no se puede hablar de equidad, cuando ellos saben perfectamente de que se debe acumular 30 años de servicio, ellos con 5, 10 años. Si uno saca la cuenta, lo que percibe en su jubilación un parlamentario representa más o menos 4 salarios de las docentes, sacrificadas docentes de educación inicial. Es decir, con 100 parlamentarios con su jubilación actual, prácticamente son 1000 docentes que se iban a beneficiar tranquilamente. Es decir, lo que realmente están desfondando la caja son los políticos. Y palabra más, palabra menos, es cuestión de ir ajustando los números. Sí. Puede salir cosas más interesantes. A mí lo que me sorprende es cómo desde la Cámara de Representantes de nuestro país le siguen tocando la oreja a la ciudadanía. Y yo creo que por este lado es en donde va a venir la gran movilización, porque la gente está harta. Yo creo que mañana va a haber mucha gente movilizándose. Doctor, ¿le parece que hagamos un corte y después venimos para despedir y para hacer un cierre? Estamos tratando de contactar con el doctor Hugo Estigarribia. Él iba a conectarse vía Zoom con nosotros. Hagamos un corte de director y vamos a tratar de hablar con el doctor Hugo Estigarribia. No sé si hay mensajes de la gente para poder ir leyendo. Les cuento también que en el segundo tramo de este programa vamos a hablar con el intendente de la ciudad de Ñemby, Tomás Olmedo. Él está haciendo una propuesta de volver a ser intendente. Le queremos preguntar por qué hace esto, cómo se está preparando, cuáles son las obras que ha realizado y por qué ha tomado esta decisión, porque en primera etapa él había dicho que no lo iba a hacer. Finalmente se está lanzando nuevamente en la arena política. Estuvimos nosotros como medio también acompañando algunas obras de gestiones que estaban teniendo, porque te cuento a vos que estás viendo en tu casa, teníamos muchas denuncias de que no se hacía nada. Nos fuimos, preguntamos y nos dijeron, no, nosotros estamos haciendo esto, y nos llevaron a la cancha a mostrar. Y dijimos, hay que escuchar a todas las partes. Entonces vamos a hablar de eso también más adelante. Pero antes hacemos un corte y venimos luego para despedir con el doctor Jorge Rodas y vamos a tratar de hablar con el doctor Hugo Estigarribia también sobre este tema tan polémico e importante. La caja fiscal al borde del default en Paraguay, y no solamente el default económico, sino también el moral, según lo que estábamos escuchando ayer en esta conferencia desde el Círculo Paraguayo de Médicos. Hacemos un corte y volvemos con más de la información. 2 minutos con 34 grados, ahora tenemos 31 grados de temperatura, está bajando esta temperatura, pero se siente bastante el calor por la humedad que tenemos. Doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, es para nosotros un privilegio siempre tenerle en este programa cuando tenemos que analizar temas tan importantes
Y qué argelería que es, doctor, sinceramente, habiendo tantos problemas en salud pública, en IPS, todo esto que está saltando, que tengamos que traerte para hablar de este tema de la caja fiscal. Pareciera ser que el partido que tendrían que estar jugando ustedes es solamente el de la medicina, pero te lleva a pensar en tu futuro, en tu jubilación, en qué te depara a vos, en qué le depara a la gente que está viniendo atrás, y como que nos quita de nuestro campo de juego también toda esta situación política del país. Sí, señor. Y nosotros afirmamos, Cristian, y a los que nos están viendo quiero decir de que aquí con esta reforma se está apuntando al síntoma. Un médico siempre tiene que diagnosticar. Síntoma es lo que el paciente manifiesta. Lo que siente. Lo que siente. Me duele la panza. Es el síntoma. Pero acá se debe atacar la causa. Le duele la panza, la causa es la apendicitis aguda. Entonces por eso decimos nosotros de que ellos apuntan al síntoma, a los síntomas y no atienden la causa. ¿Cuál es la causa? Y la corrupción. Es muy sencillo. El default moral, el quiebre moral, ha llevado al quiebre financiero al país. Ejemplo, voy a dar como ejemplo de lo que conozco. Hay una corrupción en el sistema de salud terrible, empezando por el propio órgano rector, donde está instalada una estructura perversa que no tiene color de partidos políticos, no es colorado, no es liberal, es del Partido Verde, el verde del dólar. Apunta al dólar solamente, que se traslada de gobierno a gobierno. El anterior ya lo tenía, sigue teniendo ahora la misma estructura. Hay una secretaria que no se cambia hace 20 años, me dijeron. Entonces empiezan, fíjense lo que ocurre con el Ministerio de Salud. Podríamos comparar a una familia humilde que lucha por conseguir el pan Felipe de todos los días, que todos consumimos. Sin embargo, se pegan el lujo de hacer cumpleaños en el Pérez Uribe del Centenario. Para los que conocen, es el salón coqueto del Club Centenario, y comen en Shangri-La. Es prohibitivo para una familia común. Eso, ¿cómo se demuestra en la práctica? Cuando asumió este gobierno, debía 400 millones de dólares por productos a la producción farmacéutica. Y en este momento ya duplicaron, es decir, en 2 años, 200 millones de dólares por año el Ministerio de Salud está debiendo a los productores de medicamentos, y en 2 años son 400 millones. En este momento la cuenta en términos de deuda por medicamento son 800 millones. Pero en paralelo, lo que le llaman ellos tercerización, en realidad es privatización. Por dar ejemplo, en Ciudad del Este, 1.000 millones de guaraníes mensual por hemodiálisis, tercerizado. Pudiendo con recurso propio, con capacidad instalada en recurso humano, en infraestructura y en equipo, sacar esa misma cantidad de servicio por menos de la mitad. Es decir, con el ejemplo que parece banal que acabo de señalar, quiero ilustrar de que la causa, el default moral que menciona el Círculo Paraguayo de Médicos es real, se sustenta en estas evidencias, y eso nosotros ya habíamos anunciado el año pasado en uno de los comunicados que dijimos. Decía el título del medio: los médicos tienen miedo de llevar el sistema de salud al default financiero del país. Es hoy que estamos hablando, en menos de 3 meses, estamos hablando de default financiero e institucional. Evidencia del default institucional es el Parlamento. Imagínense, se aferran a ese privilegio que tienen. Es decir, si sumamos todo esto, redondea, y creo que podemos justificar por qué aseveramos de que en Paraguay el default moral llevó al default financiero. Doctor Jorge Rodas, yo le agradezco muchísimo el tiempo y quiero cerrar también con algo. Ahora recién ellos se enteran que están perdiendo $1 millón por día. No hablaban de esto, pero el $1 millón por día se está perdiendo hace muchísimo. $1 millón por día. Son más de 300 millones anuales que se está en déficit en la caja fiscal.
y ahora recién se dan cuenta. Y lo triste de esto es que están haciendo la jugada para patear el problema 3 años nomás, hasta que termine el gobierno. Después a ellos no les importa lo que pase. Así que vamos a estar mañana nosotros como medio acompañando, ustedes van a estar como gremio. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, sé que no durmió, sé que está organizando también a todo su gremio, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la información. Gracias, Cristian. Bueno, hacemos un corte, en el próximo bloque va a estar con nosotros el profesor Tomás Olmedo, intendente de la ciudad de Ñemby. Vamos a hablar con él de por qué un segundo mandato, qué es lo que se está haciendo y como te contaba, estas preguntas las teníamos nosotros, por eso fuimos hasta Ñemby y nos sorprendimos también con lo que se viene haciendo. Y como siempre digo en cada programa, qué importante escuchar las dos campanas, tanto de la gente que dice que no se hace, ir a ver quién tiene que hacer también y que nos muestre cómo están llevando adelante los trabajos. Hacemos un corte y venimos con más de la información aquí en C9N. La gente hace sus reclamos, ¿verdad? Y estuvimos hace unos meses atrás por la ciudad de Ñemby y en esa línea de averiguaciones llegamos hasta la municipalidad y creíamos que le íbamos a encontrar a un intendente que no nos iba a recibir, que nos iba a cerrar la puerta, y grande fue nuestra sorpresa cuando nos abrió las puertas de la municipalidad con sus administradores y nos empezó a mostrar todo lo que hacía. Y nosotros tenemos que, en honor a la verdad, dar también los espacios a las personas para que vengan a hablar. Y bueno, por eso trajimos al intendente de la ciudad de Ñemby, el profesor Tomás Olmedo, muchísima gente lo conoce, y está con él también el director administrativo Diego Florentín. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la información. Intendente, bienvenido. Señor Diego, bienvenido. Gracias. Estamos ante muchísima gente que está viendo C9N. Estábamos con un tema interesante hace rato y tema muy interesante también lo que pasa en nuestros municipios porque nos afecta como ciudadanos. Yo creo que la intendencia es probablemente el lugar político más importante porque es el que nos suelta la mano al ciudadano. El diputado y el senador de repente se divorcian un poco de su electorado, pero es el intendente quien tiene un contacto mucho más fuerte. Intendente, después de haber decidido no presentarte para intendente, lo vas a hacer nuevamente. Queremos que nos cuentes un poco lo que venís haciendo. Nosotros lo vimos, ¿verdad? Estuvimos acompañando muchas cosas, pero queremos que nos cuentes un poco qué es lo que encontraste, qué pasó en la municipalidad, cómo te tocó este primer periodo y por qué decidís nuevamente lanzarte para un segundo periodo. Así es, muy buenas noches, Cristian. Es un placer para mí estar compartiendo en este medio tan importante que a través del cual llegamos a todo el Paraguay y a mi querida ciudad de Ñemby muy especialmente. Mira, yo vengo del sector educativo, soy político, he trabajado siempre por mi Partido Colorado desde muy temprana edad y me gusta la política, me gusta servir, me gusta utilizar la política para servir al semejante. He traído esa práctica hace mucho tiempo, desde muy temprana edad, y estuve como director de colegio, veía tantas necesidades en Ñemby, y bueno, yo dije, me jubilo y voy a trabajar en política, voy a adentrarme, voy a estar en la cancha para poder ver qué hacer con la ciudadanía, cómo puedo ayudar. Entonces, y la verdad que me sorprendió bastante a mí mismo lo que logré prácticamente, porque yo salí del aula sin plata, sin nada, pero mi carta de presentación era mi trabajo en el colegio, toda una estructura, una infraestructura de la Gran 7 con 3.500 alumnos, trabajé con los padres y bueno, me jubilé, salí a la calle a conquistar los corazones de la gente y todos me conocen, confiaron en mi persona como docente, porque más bien como docente, porque la gente ya allá al final en la ciudad de Ñemby, específicamente voy a hablar de Ñemby, de los políticos de Ñemby, que han perdido la confianza de la gente, entonces me eligieron a mí. Un outsider, porque vos no eras ni concejal, ni presidente de seccional, nada, ¿verdad? Fui miembro de seccional, fui también como diputado suplente en época de Fernando Lugo, suplente de Mario Morel Pinto, un gran amigo político que me dio que me brindó ese espacio sin pedirme a cambio nada, por la lealtad y por el trabajo para el partido que venía haciendo. Bueno, pasé la interna.
tuvimos 9 precandidatos pugnando, salí a... 9 precandidatos, salí a hablar con la gente, no me importaba qué partido era con quien yo estaba hablando. Entonces, conquisté y todo el mundo me recibieron con los brazos abiertos y gané las elecciones en la interna. Yo estaba contento, orgulloso, porque voy a representar a mi partido por primera vez en mi vida. Y estaba seguro que iba a ganar, porque después de 21 años íbamos a retornar en la administración municipal. ¿Y qué encontraste cuando llegaste después de 21 años a la administración? Gané las elecciones generales frente a una estructura de tantos años, y dije yo, muy bien, orgulloso, y voy a hacer muchas cosas. ¿Qué pasa? En la transición luego había problemas. No nos permitía entrar para ver qué es lo que había dentro de la municipalidad. Ese status quo de permitirle entrar a alguien para ver la casa no se le permitió a usted. Así es. Pero en fin, llegamos y recorrimos una vez antes de asumir oficialmente, y hemos encontrado una administración devastada, una institución abandonada, una institución ratonera, y realmente me decepcionó. Dije, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pero después, con el corte administrativo, fue más grande mi sorpresa, porque me encontré con una deuda extrema de miles y miles de millones de guaraníes, que no me permitió a mí, al ingresar, invertir en la ciudadanía. O sea, tenía que pagar primero cuentas para empezar a trabajar. Así es. A pesar de todo, que venía pagando deuda ajena, invertía también, y sabía yo la situación calamitosa de los barrios. Falta de calle, falta de iluminación, las instituciones educativas abandonadas, cuevas de termitas. Y después, un año trabajé tranquilamente, después vinieron los problemas que yo no podía invertir porque tenía mucha deuda, y ahí empezaron los problemas. Gracias a Dios salimos, porque si vamos a contar desde el principio y todo lo que ha pasado, el horario va a ser corto, ¿verdad? Hoy en día, la administración municipal goza de buena salud administrativa. Empecé a trabajar en la educación, invertir en educación, 40 instituciones educativas transformadas, reformadas, construcción de nuevas aulas, reforma de pabellones existentes que estaba por caerse, la comunidad educativa decepcionada. Hoy en día están de fiesta nuestros niños paraguayos en esas escuelas públicas, están contentos y felices, acorde a lo que nos exige el sistema educativo. ¿Qué es lo que nos exige el sistema educativo? Una estructura buena, ¿verdad? Herramienta pedagógica que los niños y los jóvenes tienen que tener para que puedan acceder a una buena enseñanza, y que los maestros también tengan un poco esa motivación de enseñar, de querer enseñar a los chicos, porque están bajo un techo lindo, sobre pupitres nuevos. Entonces, el niño mismo se motiva. Esa es tu cancha, vos sabías que ahí tenías. Claro, porque yo sé, por eso siempre digo cuando viene la empresa a construir, a trabajar por la educación, por los colegios y escuelas, que acá se me hace como tiene que hacer. Acá no se juega con la educación, y el que macanea yo mismo voy a denunciar. Intendente, ¿y ese un año te tomó un poco a vos ordenar la casa? Porque evidentemente si tu casa tiene goteras, si se rompe la pared, tenés que reparar eso para salir al patio, ¿verdad? Y vos en un año empezaste a organizar la administración municipal. Así mismo, un año, 2 años y medio por ahí nos llevó para ordenar la casa. Y el tema de ordenar la casa, ¿cómo se lleva con las comisiones, por ejemplo? Porque las necesidades ya están en la puerta también. Las comisiones vecinales, por ejemplo, estaban abandonadas, inexistentes, porque había mucha denuncia, falsificación de firmas, falsificación. ¿Para qué se falsificaba, intendente? Y se le entregaba a las comisiones, supuestamente los presidentes firmaban, entregaban, los presidentes no sabían que estaban firmando un cheque, que alguien estaba firmando un cheque, hay denuncia. Espera un poco, ¿hay denuncia de eso? ¿Ustedes se encontraron con eso? Así mismo. Sí. ¿Y cuál es la situación ahora? Porque
si hay denuncias, ¿qué pasa con la justicia, verdad? ¿Por qué no avanza esto? ¿O es una escala primero que tiene que pasar la Junta Municipal, se tiene que aprobar? ¿Cómo es eso? Está en la Fiscalía. Están en la Fiscalía, están en proceso, digamos. O sea, dice esa situación irregular que siempre caracterizó a administraciones anteriores, ¿verdad? Hablaba el intendente del tema de la firma o de los cheques que se le entregaban a las comisiones vecinales y estos volvían a entregar a la administración municipal. ¿Para qué? Y por la construcción de alguna obra de empedrados. O sea, la gente pagaba. Yo soy intendente y yo te entregaba a vos, Diego Florentín, un cheque. Sí. Vos me endosabas el cheque y me entregabas otra vez a mí. Tal cual. ¿En serio? Y falsificaban, ese endoso es lo que falsificaban para hacer, qué locura. Hay inclusive presidente hoy en día que siempre se recuerda. Hoy en día mi administración está haciendo empedrado costo cero. Que jamás. ¿Por qué? Antes se le cobraba a los frentistas. Sí, los frentistas tenían que organizar polladas, actividades, pero varias actividades, dejando su familia para que puedan comprar piedras, cordones. Y hoy en día cambian las cosas. Más de 240 cuadras de empedrado costo cero, asfaltado más de 50 kilómetros prácticamente. Desde el inicio de mi administración con el gobierno anterior de don Mario Aldo Benítez, que conseguí yo mandar a asfaltar todito el centro de la ciudad, que jamás se asfaltó. Era empedrado, abandonado, y hoy en día con este gobierno que nos está llegando también con la gestión mía y de los concejales, más de cerca de 25 kilómetros asfaltados, que está en ejecución. Y hoy es diferente. Y hoy en día está en camino a donde tiene que ubicarse. Por eso, y también hay muchas cosas, Cristian, las iluminaciones, las construcciones de nuevas aulas, empedrado costo cero, iluminaciones hizo costo cero, iluminación de plaza, arreglo de plaza, todo, nadie paga nada. Intendente, y el tema de seguridad, ¿cómo está? Porque a nosotros nos salta siempre en el canal, si bien no es una preocupación municipal, o no tendría que ser una preocupación municipal, es algo del Estado. ¿Qué te dicen tus conciudadanos ñembudenses? ¿Qué te dicen con relación a la seguridad? Realmente preocupados, pero nosotros respondemos de acuerdo a la disponibilidad. Yo les felicito a los 4 señores comisarios de las 4 comisarías que están trabajando y que están acudiendo en donde se le llama. Hoy en día nosotros estamos haciendo reuniones con comisiones vecinales en diferentes barrios y siempre le invitamos al jefe del INSE, al personal del INSE, a la comisaría, a los policías, a los comisarios, siempre están y se conecta directamente con la gente. Hoy en día... O sea, escuchan la queja ahí del barrio. Escuchan a la gente, inclusive, Cristian, los policías dejan su número de teléfono a los presidentes de comisiones vecinales que por cualquier emergencia tienen que llamar. O sea, se trabajó... Se dio la base del INSE, que se encuentra en Ñembude, sí. una sesión. Juntamente con los concejales nosotros cedimos un espacio y ayudamos para la refacción de una construcción existente dentro de un predio municipal y ahí le trajimos al INSE, primeramente vinieron con 100 personal, ahora creo que tienen 90 y ellos cubren San Antonio y Ñembude, están en su local propio. Pero ellos tienen ahí su base. Ellos tienen su base. Cedido por la administración municipal. ¿Y esa fue gestión de usted entonces? Sí, ¿no? así mismo. Gestión del intendente y la administración. Bueno, y en cuanto a las inversiones, director, ¿cómo vienen? ¿Cuánto se invierten en estas, por ejemplo, ahora las aulas? ¿Cómo le van a recibir a los alumnos? ¿Qué se está haciendo? Porque realmente también ahí nosotros nos fuimos para hacer una cobertura y nos dimos cuenta de que empezaban obras importantes. Sí, eso deviene justamente de la transferencia de los fondos que el Estado paraguayo otorga a las comunidades, en este caso a los municipios, a través del FONAVE, ¿verdad? El artículo 13 de esa ley, en su fondo de compensación, establece una cuantía que se destina, lógicamente, a la educación, al tema de la infraestructura de la educación. Entonces, durante este año
el municipio ha invertido 5.537 millones en infraestructura y cerca de 800 millones en mobiliario, que ustedes tuvieron la oportunidad de ir a dar una palada inicial y a participar de la entrega del primer lote de muebles, y ahora se sigue trabajando arduamente. El contratista o las personas que se encuentran abocados al contrato están realizando para que estas obras culminen y que los niños encuentren su infraestructura, en algunos casos remodelados, adjudicando más inmuebles en cuanto a lo que tiene que hacer con comedores, baños sexados, aulas nuevas, reparaciones de techo y muchas horas de infraestructura de lo que es el fondo del FONAVE, ¿verdad? Y lógicamente, en cuanto a lo que tenga que ver con fondos de royalties, que también recibimos del Estado, este año entre fondos del FONAVE y fondos de royalties y juego de azar hemos recibido 22.000 millones de guaraníes que fueron ejecutados ampliamente. Un remanente que sobró este año está siendo ejecutado en esta parte ya con nuevos contratos para empedrados por 8.000 millones de guaraníes y el remanente de cerca de 4.000 millones que es del FONAVE. Ya, intendente, seguramente vos decidís presentarte a un segundo mandato porque no viste culminar algunas cosas. ¿Crees que faltó algo, por eso estás en un segundo periodo? ¿Te gustaría de repente, vos hablabas de ordenar la casa, ahora que crees que la casa está ordenada, encarar otras cosas? ¿Qué es lo que hace que vuelvas al ruedo para candidatarte en un segundo periodo? Muy bien, este fue un análisis con mi familia, con mi equipo, porque yo ya quería descansar después de este periodo y la gente, muchos dirigentes piden que vuelva otra vez a la reelección, y analicé mucho y bueno, dije yo, a la pucha, tanto sacrificio para ordenar la casa, que había sido, se puede hacer muchas cosas administrando bien la plata del pueblo, el impuesto del ciudadano, ¿verdad? Que se va a la MUNI con el rubro royalties, FONAVE, y yo creo que es una forma de retribuir a la gente con transparencia. Y en poco tiempo, en mi administración, con mi equipo, hicimos muchas cosas, beneficio a la ciudadanía, están contenta la gente, y a pesar de que hicimos muchas cosas, hay mucho más por hacer todavía. A pesar de todas las dificultades que yo tuve en mi administración, hoy en día goza de buena administración, de buena salud, como se dice, no debemos nada, absolutamente nada. Si yo no paso, si yo no gano la intendencia, el que viene o la que viene va a tener que invertir rápidamente sin estar pagando deuda. Va a encontrar plata en caja, ¿verdad? Voy a dejar plata en caja yo, si es que no gano. Pero estoy seguro que voy a volver a ser intendente en el próximo periodo, y tengo varios proyectos de continuar haciendo obras, y en 5 años yo te prometo, Cristian, y a través de este medio a todos los ciudadanos ñembuenses, que Ñemby va a ser diferente y va a estar en el pedestal que hace mucho tiempo tenía que estar. Imagínense si hoy en día llegamos el año próximo con mucha plata en la caja rápidamente, porque tenemos previsto comprar más maquinaria. Justamente ¿adquirieron máquinas ustedes? Adquirimos maquinaria de fondo propio. Esos tractores que están ahí son... Ahí, sí. Tenemos tractores. ¿Y qué encontraron cuando llegaron? Nada. No había ni un tractor. No había nada, silla, computadora, un sistema obsoleta, no había nada. Es como si fuera que todo se hacía manual, después se fue mecanizando, y lógicamente hoy tenemos sistema de primer nivel para el sistema de gestión administrativa municipal. Acá es muy importante, Cristian, señalar cuando nosotros hablamos un poco de cómo se gasta el dinero público, la cosa pública, cómo se invierte. Es importante recordarle a la ciudadanía que nosotros seguimos honrando ese compromiso, esa confianza. Para mí es muy grato
darle a conocer a la ciudadanía que la ejecución presupuestaria de recursos este año alcanzó el 76%. Es un hecho y un hito histórico que dentro del presupuesto de los recursos para fondos genuinos, ¿qué significa fondo genuino? De lo que recibe el municipio en cuestiones de impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué quiere decir? Que hay una altísima confianza hacia la administración municipal, por eso se llegó a esa altura de la ejecución presupuestaria. Y no solamente honrar el compromiso de la gente devolviéndole en obras de infraestructura, de educación, vial, seguridad, iluminación, plazas, barrios, limpieza. Acá es importante también señalar que esta administración municipal se dotó de herramientas y de infraestructura para poder ofrecerle ese servicio a la ciudadanía. Se compraron casi 30 desmalezadoras, el tema del tractor, el tema del camión volquete. Y eso no había. Eso no teníamos un tractor agrícola con rotativa que ayuda muchísimo al desempeño, ¿verdad? Y dotarle de todas las herramientas a los compañeros que salen día a día a batallar, como se dice, y ofrecerle ese servicio a la ciudadanía que se merece por la confianza y por el pago del impuesto. Porque si vamos a definir si los impuestos son altos o bajos, es en la medida que esta administración municipal le devuelve al ciudadano. Y en eso estamos, Cristian, en eso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir honrando el dinero que deposita, la confianza que deposita la comunidad a través del pago de sus impuestos, devolviéndole en obras de calidad, en servicios de calidad y estar cada vez más cerca de la gente. Vos hablabas de transparencia, intendente, y para el ciudadano común que quiere de repente acceder a la información de cómo se gasta la plata, de a dónde va lo recaudado, ¿ustedes tienen algún sistema de transparencia dentro de la municipalidad? Sí, señor. En la página de la municipalidad, ¿verdad? Se puede acceder y ahí está toda la información que tiene que ver con la transparencia. Hay un apartado luego, dentro de lo que es la página institucional, hay un apartado que determina, dice luego el título, transparencia. Y ahí van a encontrar la nómina de salarios de todos los funcionarios que están, cuánto reciben, las ejecuciones presupuestarias mensuales, las cuatrimestrales, los informes anuales, el informe o el reporte o la memoria del último informe de rendición de cuentas, que dicho sea de paso, nosotros vamos a realizarlo conforme a la ley dentro de los primeros 15 días del mes de febrero, y ahí la gente puede acceder a ver todo lo que necesita, de todas las rendiciones, ejecuciones presupuestarias, balances y toda la información financiera y lógicamente de noticias también que puedan requerirse. Excelente, intendente. Estamos cerrando esto y te quiero pedir unas consideraciones finales, porque yo le sigo mucho a los desarrolladores inmobiliarios internacionales y nacionales acá de nuestro país, y ellos hablan de que lo que tendría que haber sido Lambaré en desarrollo inmobiliario, en que la gente le elija para ir a vivir, se trasladó a Villa Elisa, Ñemby y San Antonio. Y como punto neurálgico le sitúa a Ñemby como uno de los puntos elegidos por la gente para elegir vivir su vida junto a su familia y realmente estar en ese lugar. ¿Cómo vos te vas a preparar si ganás? ¿Qué le vas a decir a la gente que de repente está mirando hacia Ñemby o al mismo ñembuense que decide quedarse en su ciudad con todos estos condimentos que te digo? Es uno de los lugares que más va a crecer en los próximos 10 años. Hoy en día Ñemby es una ciudad bastante atractiva para los inversionistas, inclusive para los transportistas, transporte público, porque estamos mejorando las calles, empedrado, asfaltado, y como yo le dije, hay mucho por hacer todavía, y yo creo que Ñemby encontramos con 90.000 habitantes, hoy en día cerca de 150.000 habitantes, y yo creo que en pocos tiempos, 5 años más, Ñemby va a ser mucho más diferente. Más todavía ahora que estamos ya en etapa de inicio de mejoramiento del acceso sur hasta el torno, el desarrollo va a ser muy importante. Hay muchos proyectos
que me faltan ejecutar, y yo estoy seguro que en el próximo periodo vamos a continuar ejecutando, y en 5 años yo creo que vamos a tener el 90% de mejoras vamos a tener en Ñemby cuando terminen mis otros 5 años. Excelente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente, en honor a la verdad, nosotros nos fuimos por varios pedidos de los vecinos, y esa apertura que tuvieron también hizo que nosotros les invitemos, porque ustedes de un comienzo abrieron las puertas, y justamente ese reclamo que nos fuimos a hacer de un puente en el barrio María Auxiliadora, creo que era donde los vecinos estaban reclamando. A la reunión que nos fuimos ya era para continuar con las obras, así que muchas gracias, ¿verdad?, por habernos abierto las puertas y mostrado también que se está haciendo del otro lado, porque a veces pues, uno recibe solamente lo que ve en redes y todo, y claro, tiene que ir a ver, tiene que preguntar, tiene que indagar también para escuchar un poco y tener el panorama un poco más amplio. No digo que ustedes sean unos santos, pero muchos nos callaron la boca en algunas cuestiones, intendente, señor Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian, y ojalá que otros medios también imiten el trabajo de ustedes y vayan o visiten y vean la realidad, que no se queden solamente con la otra campana, como bien dijiste, ¿verdad? Yo, sinceramente, por supuesto, hay una deuda bastante grande, mucho todavía con la gente. La gente hoy quiere escuchar el proyecto, y les invito a mis correligionarios que están pugnando para la interna, que se acerque a la gente, que hablen de su proyecto y que no hablen mal del semejante, porque política es servicio, política sucia, esa práctica debemos dejar de afuera, porque la gente ya no quiere escuchar más eso. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido la información. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles en una edición más, Dios mediante. Será hasta entonces. Mañana, día de gran movilización. Vamos a estar por el centro acompañando todo esto. Así que no se desprendan de las pantallas de C9N, el SNT, para la cobertura total mañana en el centro de Asunción y las principales cabeceras departamentales. Será hasta el próximo miércoles en la información, y mañana con más información en vivo y en directo como nos caracteriza. Chao.